Descubierto. El increíble encuentro entre una heredera silenciosa y un basurero transformador. Laura caminaba por las calles empedradas de su pueblo con una sonrisa ensayada, sintiéndose atrapada en el corsé de expectativas que su apellido conllevaba. Era una heredera, dotada de privilegios y oportunidades, pero su corazón palpitaba con un eco de desesperación. Solo era reconocida por su linaje, como si su propia identidad estuviera en un rincón oscuro, desprovista de luz. Su vida parecía un cuadro perfecto, pero cada trazo, cada detalle revelaba una sombra de insatisfacción. Mientras pasaba por la plaza, la risa de los niños la hizo detenerse. Era un sonido que solía disfrutar, pero en ese momento resonó como un recordatorio de lo que había perdido, la alegría de ser auténtica. El incesante bullicio del pueblo ahogaba sus pensamientos, hasta que de repente un rostro del pasado cruzó su camino. Miguel, el basurero del barrio, sonreía con una energía que desbordaba. Había visto su dedicación al reciclaje y al arte, y sus ojos relampaguearon un brillo de creatividad pura. Sin darse cuenta, Laura se sintió atraída por su mundo, un lugar donde lo cotidiano se transformaba en maravilla. La conexión entre ellos despertó un fuego en su interior, hasta entonces dormido. ¿Por qué había ignorado esa chispa en su vida? Comenzó a ayudarlo en su proyecto, descubriendo un nuevo sentido de propósito, un camino que la alejaba de la bruma opaca de su entorno acomodado. Pero la angustia la acompañaba. Sus padres, bien posicionados y de una respeta buena, no entenderían su fascinación por un hombre que en sus ojos solo representaba lo que despreciaban. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo de tensión. Las miradas despectivas y los comentarios mordaces la hicieron cuestionar su decisión. ¿Era suficiente ser ella misma si eso implicaba deshonrar su legado? La presión se acumulaba como un volcán a punto de estallar. Las noches que antes estaban llenas de placidez se tornaron en insomnio, cada vez más asfixiante. Entonces apareció la noticia del concurso artístico, casi como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Miguel creía que era la oportunidad perfecta para demostrar que el arte podía nacer de la materia más simple. Para Laura era su chance de desafiar la visión de su familia, de luchar no solo por Miguel, sino por su propia voz ahogada por el peso del apellido. Sin embargo, el miedo también la abrazaba. Temía ser expulsada del cálido refugio que su estatus le había otorgado. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. No puedes perderlo todo por un sueño irrelevante. Una noche, en la cena familiar, el aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los cuchillos sobre la mesa casi parecían cuchillas afiladas preparadas para hacer daño. Laura sintió que las miradas de sus padres perforaban su corazón. ¿Por qué le das tanto valor a un proyecto insignificante?, inquirió su padre, la desilusión colando en su voz. Ella quería gritar, articular su deseo de ser valiente, su necesidad de autenticidad, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un vacío creciente se instaló en su pecho, casi tangible, como si estuviera encadenada a sus propias dudas. El momento crucial se acercaba. Miguel la esperaba, su mirada llena de esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La velada del concurso llegó y el aire estaba vibrante, cada respiración impregnada de ansiedad y anticipación. Laura miró a su alrededor, vio a su familia sentados con ojos severos y más allá de ellos, a Miguel, su sonrisa iluminando el lugar. Esa mirada no era solo suya, era el reflejo de su lucha, de sus sueños.
se atrevería a dar el paso definitivo. La presión se intensificaba en su pecho, como un lazo que se estrechaba a su alrededor. Decisiones colosales demandaban su atención, y su voz parecía una brisa cercana en un mar tempestuoso. En ese instante, se encontró suspendida entre dos mundos, sin saber cuál elegir. En su interior, una tormenta rugía mientras el destino se entrelazaba con su valentía, dejándola al borde del abismo. El estruendo de los aplausos la envolvió, un mar de sonidos que parecían distantes. Con cada paso hacia el escenario, Laura sintió cómo el pulso de su corazón resonaba en su pecho, un tambor impetuoso recordándole por qué estaba ahí. No era solo por el arte, ni siquiera por Miguel, aunque él representaba una parte crucial de su viaje. Estaba allí por ella misma, por la búsqueda de su voz en un mundo que constantemente intentaba silenciarla. La mesa de jueces la observaba, expresión crítica en sus rostros, mientras los murmullos a su alrededor se convirtieron en una especie de ecosistema alienante. Aquel auditorio sofisticado, con sus lámparas brillantes y decorados elegantes, contrastaba con el taller de Miguel, donde la creatividad brotaba entre desechos reciclados. Recordó el día que encontraron juntos la escultura hecha de botellas plásticas. En ese momento, chispas de creación se encendieron en su interior. El arte podía tener un significado profundo, incluso cuando surgía de la nada. Cuando se enfrentó a la audiencia, su voz tembló al principio, acusando la presión que la había estado asfixiando. Sin embargo, al recordar la pureza de la creación y la pasión de Miguel, encontró firmeza. Este proyecto representa la lucha por la autenticidad y la liberación personal, comenzó, y en cada palabra sintió cómo se deshacía un poco más del corsé que había limitado su identidad. Mientras hablaba, sus pensamientos iban más allá del concurso, alcanzando su vida en general. Las expectativas de sus padres, la presión del estatus, el deseo de escapar de la sombra de la ancianidad que apastaba su alma. Esta exposición ante el público encarnaba su rebelión, un grito silencioso al mundo para que reconociera no solo a Laura, la heredera, sino a Laura, la creadora y soñadora. La presentación culminó en una explosión de emociones, y los aplausos reverberaron en su ser. Pero el verdadero desafío había comenzado. El juicio no solo dependía de los jurados, sino de sí misma. A medida que los entrenadores la miraban con interés, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué pasaría si no ganaba? ¿Podría soportar las miradas despectivas de su familia? Las palabras de su madre regresaban como ecos de tormenta, chasqueando en su mente. Al regresar detrás del telón, Miguel esperó con una sonrisa que irradiaba orgullo. Su mirada, lejos de ser distante como las del resto, era un refugio. «Lo hiciste increíble», dijo con su voz llena de entusiasmo genuino, y Laura sintió una oleada de calor en su interior. Había capturado algo más que solo atención. Había tocado una parte de ella que llevaba tiempo dormida. Sin embargo, la frágil felicidad fue interrumpida por la llegada de sus padres, que parecían decididos a despojarla de su triunfo. Sus palabras, envenenadas por el desprecio, se sintieron como una cuchillada. «Esto es una pérdida de tiempo. Lo mejor que puedes hacer es volver a tu vida normal», dijo su padre, el hastío pintado en su rostro. Laura sintió como si un balde de agua fría cayera sobre ella. El choque de emociones la abrumaba. Pero en ese instante, una chispa de determinación hizo eco en su corazón. No iba a dejar que otros definieran su camino. «Esto es quien soy. No necesito su aprobación para seguir mis sueños», se dijo en silencio, mientras una resolución inquebrantable comenzaba a formar una defensa dentro de ella. La noche se convirtió en un campo de batalla interno. Mientras la ansiedad se transformaba en un vacío palpable, un destello de luz se asomó en su mente. ¿Y si había algo más allá de este concurso? Algo que le permitiría encontrar su lugar en el mundo. Mientras su corazón latía por esa posibilidad, los cimientos de su vida anterior comenzaron a temblar. Al día siguiente, Laura se sentaría con Miguel, y juntos explorarían el siguiente paso. La vida en su taller de reciclaje prometía una vez más ser el germen de algo significativo. Con esa idea burbujeando en su mente, se dio cuenta de que estaba lista para despojarse de las expectativas ajenas, eligiendo su camino, resguardándose en su autenticidad. Era el momento de actuar, de encontrar su propósito fuera de la carga heredada. Pero sería lo suficientemente valiente para dar ese paso final a un destino desconocido. Esa decisión la mantuvo despierta por la noche, un grillete de incertidumbre que prometía tanto como aterrorizaba.
sin saber que el día siguiente la enfrentaría a un reto inesperado, un dilema personal que la llevaría al límite de su resistencia. Laura se sumergía en la oscuridad de sus pensamientos, aguardando la luz del amanecer que traería consigo una nueva oportunidad o un nuevo obstáculo. Laura despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana de su habitación. El brillo iluminaba partículas de polvo que danzaban en el aire, cada una como una pequeña historia esperando ser contada. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la noche anterior, reflexionando sobre las palabras hirientes de su padre y la aprobación que no podía dejar de desear, a pesar de su decisión de desafiarla. Se vistió lentamente, como si cada prenda fuera una armadura que debía colocarse antes de enfrentarse al mundo. La imagen reflejada en el espejo parecía fusionar a la Laura conocida con una versión más fuerte y decidida. Pero esa fuerza aún se sentía inestable, como una chispa entre las llamas de la incertidumbre. Al llegar al taller de Miguel, el ambiente rebosaba de energía creativa. Las maderas, las piezas metálicas y los plásticos reciclados gritaban por ser transformados. Una calidez la envolvió cuando entró, mientras su corazón palpitaba al ritmo del arte manifestándose en distintas formas y texturas. Miguel, absorto en su trabajo, alzó la vista y sonrió como si la hubiera estado esperando. «Hoy tenemos una tarea especial», dijo, dejando de lado una escultura a medio hacer. «Necesito tu perspicacia para un nuevo proyecto, algo que refleje no solo la estética, sino la lucha, la historia detrás de cada material». Laura sintió un estallido de emoción. Estaba lista para crear, para construir no solo una obra de arte, sino una representación de su propia verdad. Juntos comenzaron a reunir materiales, un acto que se convirtió en un ritual catártico. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía acechando. ¿Era realmente libre de su pasado, de las expectativas que habían moldeado su identidad? Con los días, el proyecto fue tomando forma. Pasar horas en el taller le daba un propósito renovado, una liberación en cada golpe de martillo y cada trazo de pincel. Pero a medida que el trabajo avanzaba, la sombra de su familia no se desvanecía. Una tarde, decidida a cerrar el círculo, decidió llamar a su madre. Había llegado el momento de enfrentar los miedos que la mantenían anclada. Las palabras fueron difíciles. Al describir su obra, su voz tembló. Al otro lado de la línea, su madre la interrumpió con críticas mordaces, las mismas que siempre la habían paralizado. «¿Te persigue la ilusión de que esto es tu camino, mi hija?», preguntó con desprecio. Laura sintió la chispa en su interior extinguirse ante la dureza de su voz. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no podía dejar que esas palabras decidieran su destino. Colgó el teléfono y por primera vez, en vez de perderse en la tristeza, se llenó de rabia y determinación. «No puedo ser lo que ellos quieren. Ya no puedo». Aquella revelación la hizo mirar hacia su escultura con nuevos ojos. Era un símbolo de resistencia, una afirmación de su identidad. Necesitaba terminarla, mostrarle al mundo y a sí misma que había una senda creada por ella, sin remordimientos ni condiciones. Se sumergió de lleno en su trabajo, cada vez más obsesionada. La obra comenzó a desaparecer de su imaginación y a manifestarse en el mundo tangible. Entonces, la historia que le dio forma a su creación se la reveló nuevamente. La lucha interna por el reconocimiento, por la identidad auténtica que había estado escondida bajo capas de duda y miedo. Pero el día que Miguel le propuso una exposición de su trabajo en el taller, Laura sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La presión volvió. Esta vez no era solo el miedo a la desaprobación familiar, sino la enorme incertidumbre de presentarse ante el mundo como un artista. Estaba lista para ese salto. Suspiró, contemplando la escultura que inyectaba energía en cada rincón del taller. Era su momento, y sin embargo, una pregunta angustiosa la asaltó. ¿Era posible que, al abrirse al reconocimiento, también se expusiera a un nuevo rechazo? La dualidad de estas emociones la mantenía despierta por las noches,
mientras la chispa de su lucha interna prometía tanto como apasionaba. Con la exposición a la vuelta de la esquina, Laura se enfrentaba a la misma pregunta que antes, su propio reflejo en un mar de expectativas. La batalla dentro de ella proseguía, intensa, mientras el tiempo se encogía. Aceptar su esencia significaría también enfrentarse a una realidad que podría no ser comprensiva. Los ecos de su propia voz la retumbaban, una mezcla de desafío y anhelo, mientras los días se deslizaban y la presión aumentaba. Su próximo movimiento podría llevarla a un renacer o sumergirla en el abismo de sus dudas. El día de la exposición se acercaba, y con él la certeza de que debía enfrentarse a más que solo a su familia, a su propio miedo y a la búsqueda de su genuina voz. ¿Sería capaz de finalmente dar el paso que definiera quién era realmente? Esa pregunta ardía en su interior, y mientras el reloj avanzaba, se sentía más cerca de una verdad liberadora o devastadora. En el taller, la atmósfera se sentía cargada de anticipación. Laura se encontraba inmersa en su trabajo. Cada golpe de cincel era una afirmación de su determinación. Sin embargo, mientras las horas transcurrían, su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Estaba realmente lista para mostrar su arte al mundo? La idea de la exposición la llenaba de adrenalina y miedo a partes iguales, una combinación que palpitaba en su estómago. La escultura, que antes era solo una idea etérea, comenzaba a adquirir una forma contundente. Cada pieza que unía, cada rasguño en la superficie, parecía susurrarle fragmentos de una verdad que había sido silenciada durante años. Sentía que era más que solo una obra, era un grito de su propia existencia, una carta de identidad para el mundo. Pero esa nueva voz seguía siendo asaltada por los ecos de su pasado. Su madre, siempre en el fondo, recordándole que el camino que eligió era el equivocado. Miguel, como un faro en la oscuridad de su tumulto emocional, seguía dispuesto a guiarla. Sus palabras eran un bálsamo en los momentos de duda. El arte es un espejo de nuestra vida, Laura, nunca lo olvides, le decía, haciendo hincapié en que lo que estaba creando no solo representaba su estética, sino su historia y sus luchas. Las palabras resonaban en su mente, y a medida que la fecha de la exposición se acercaba, su necesidad de expresar su verdad se volvía más urgente. Un día, mientras esculpía, tuvo una revelación. Tenía que captar no solo su propio viaje, sino también de aquellos que se sentían invisibles como ella lo había sido. La escultura empezaba a transformarse en una representación de luchas invisibles, de aquellas historias que nunca se contaban, de personas que se desvanecían entre las sombras de la sociedad. Buscando pedazos de chatarra y retales de sueños fallidos, decidió que su trabajo no solo hablaría de su vida, sino que también daría voz a los que no podían expresarse. Un acto de rebeldía, un homenaje. Mientras su visión se expandía, descubrió una parte de sí misma que había permanecido oculta, la capacidad de empoderar a los demás a través del arte. Cada día regresaba al taller, dedicada y decidida, alimentándose de esa nueva misión. Aunque el miedo seguía presente, se estaba convirtiendo en un combustible que la impulsaba hacia adelante en lugar de frenarla. Sin embargo, la angustia y la inseguridad se mantenían al acecho. ¿Quién iba a escuchar su voz emergente en un mundo tan ruidoso y crítico? La noche antes de la exposición, Laura se sentó frente a su escultura, iluminada únicamente por la tenue luz del taller. Aún con cada pieza encajada, la ansiedad la envolvía con fuerza. ¿Y si la gente no entiende? ¿Y si todo lo que he logrado no es suficiente? Sin embargo, mientras cuestionaba su valía, su mirada se posó en los detalles de la obra. Cada marca, cada rasguño, no eran errores, sino historias. Ya no podía dar marcha atrás. A medida que se preparaba para la exposición, sabía que no solo mostraba su trabajo, sino que también estaba exponiendo su alma. La idea de la aprobación la aterraba, pero más aún la posibilidad de ser escuchada. En ese punto, comprendió que el verdadero valor no radicaba en la aceptación de su familia o del mundo, sino en la valentía de ser auténtica. Con el día señalado ante ella, Laura sintió la presión de un reloj invisible que contaba cada segundo. Su decisión era clara. Iba a dar el paso y enfrentarse a su verdad, sin importar el costo. Sin embargo, la noche antes del gran evento, recibió un mensaje inesperado de su madre. Un simple ¿vas a estar bien?, transformó su ansiedad en rabia. La herida abierta de su infancia se reavivó, empujando a Laura a decidir de una vez por todas qué camino tomaría. El eco de su propia lucha resonaba con fuerza. Mañana no solo iba a revelar su escultura,
Iba a dar a conocer una Laura que había permanecido encarcelada demasiado tiempo. La pregunta que aún flotaba en el aire era, ¿enfrentaría su verdad con la cabeza en alto o se permitiría ser intimidada una vez más? A medida que se preparaba para cerrar los ojos y rendirse al sueño, la tensión del futuro la mantenía en un estado de alerta. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero una elección definitiva la aguardaba en el horizonte. ¿Se atrevería a desafiar la percepción de su madre mientras se confrontaba a su propia validación? Solo el próximo día lo diría. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse a través de las rendijas del taller, revelando la escultura que había dominado su vida en las últimas semanas. Laura se despertó con la carga de la incertidumbre aún latiendo en su pecho. Era su gran día, el momento que había esperado con anhelo y miedo. Con cada paso hacia el lugar de la exposición, sentía cómo su corazón pulsaba con un ritmo frenético, como si se preparara para una batalla. A medida que el evento se acercaba, las paredes de su mundo emocional parecían encogerse. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. El arte es un espejo de nuestra vida. Pero, ¿qué reflejo ofrecía su espejo? La frustración de su madre, la duda, el miedo al rechazo. En ese laberinto de pensamientos, Laura se detuvo. Su escultura, su voz, era más que una simple respuesta a los demás. Era su reivindicación, su oportunidad de hablar. Así que decidió poner un pie tras otro en la dirección del gran salón donde mostraría su obra. A medida que se acercaba al espacio, la voz interior que la había perseguido en su taller comenzó a convertirse en un eco distante, ahogada por la claridad de su propósito. No solo iba a exhibir su escultura, iba a compartir su historia, y la de tantos otros, que habían sentido la presión de ser invisibles. Al entrar al salón, se sintió como un pez fuera del agua. Las paredes blancas y los rostros desconocidos la miraban con expectativa. La atmósfera pulsaba con la vibrante energía de la creatividad, pero también con la tensión palpable de la crítica. Sin embargo, en lugar de ceder, Laura sintió una chispa de rebeldía encenderse en su interior. Se colocó frente a su escultura, y sin querer, se encontró sonriendo. Aquella obra era un triunfo sobre todas las voces que había escuchado en su vida, especialmente la de su madre. Cuando los visitantes comenzaron a acercarse, las primeras miradas eran curiosas, llenas de atisbos de admiración. Laura se entregó a explicar cada rasguño, cada forma. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba compartir su visión, hablar de su trabajo como si se tratara de revelar una parte profundamente íntima de sí misma. Las palabras fluían mientras relataba las historias ocultas detrás de cada pieza de metal reciclado, cada representación de las luchas invisibles. Era como si, por primera vez, ella estuviera no solo presentando su arte, sino también desenmascarando su propia alma. Sin embargo, en medio de la euforia, la presencia de su madre se sentía como un peso en su conciencia. El miedo a su juicio, la duda de si alguna vez se sentiría orgullosa de ella, se convertía en una sombra que oscurecía su luz momentáneamente brillante. ¿Qué pasaría si al final del día su arte no era suficiente para cambiar la percepción que su madre tenía de ella? Esa pregunta continuaba asediándola, pero en su interior una nueva resolución se formaba. Mientras ella continuaba interactuando con los visitantes, se encontró con una mujer de cabello rizado que tenía ojos que reflejaban un profundo entendimiento de su lucha. «Me acuerdo de esa sensación de ser invisible», le confesó la mujer, y esas palabras resonaron en su corazón. Saber que su arte estaba provocando una conexión, una empatía genuina, la llenó de una energía renovada. Consciente de que no estaba sola en su viaje, la rabia y la inseguridad comenzaron a disiparse lentamente. Laura respiró hondo y se permitió estirar su figura hacia adelante, buscando la liberación que ansiaba. Mientras su voz continuaba alzándose por encima del murmullo, empezaba a darse cuenta de algo. El verdadero miedo no residía en el juicio de su madre, sino en no permitirse brillar por sí misma. En ese momento decidió aceptar su verdad y dejar que el arte hablara por ella. La jornada avanzaba y las conversaciones se tornaban cada vez más profundas, pero había algo más que estaba por llegar.
Mientras un grupo de visitantes agitaba su entusiasmo, una figura familiar apareció en la puerta del salón. Era su madre. Con la mirada tirante y el corazón desbocado, Laura sintió cómo el tiempo se detuvo. En ese instante crucial, se preguntó si era el momento de enfrentarla, de confrontar el eco de su pasado mientras forjaba su futuro. Con cada paso que su madre daba hacia ella, un ejército de emociones la invadió. ¿Podría hablarle de la metamorfosis que había vivido? ¿Podría compartir con ella la valentía que había encontrado en su arte? La respiración se le aceleró. Frente al arte que había creado y a un futuro que por fin sentía posible, Laura sabía que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Se atrevería a mostrar su verdadero yo en ese escenario? El silencio que se instaló entre Laura y su madre fue ensordecedor. Sus ojos se encontraron, pero no había palabras que pudieran llenar el abismo de emociones que la separaba. La escultura detrás de Laura, testigo de su transformación, pareció cobrar vida al instante. Era un símbolo de su lucha, de su búsqueda de validación, de reconocimiento. Aunque los murmullos de admiración de los visitantes la rodeaban, el único sonido que resonaba en su mente era un latido acelerado, un tamborileo que retumbaba sobre la razón. Su madre, con la expresión petrificada, avanzó con cautela. La tensión se palpaba en el aire. Laura podía casi sentir cómo el reconocimiento de esa vulnerabilidad influía en ella. Las palabras que había estado buscando durante tanto tiempo parecían quedar atrapadas en su garganta. Había esperado este momento, pero ahora la posibilidad de una confrontación la llenaba de dudas. Sin embargo, no podía permitir que el miedo la paralizara. Había trabajado demasiado para hacerse un espacio en el mundo del arte, y había llegado el momento de demostrar que su voz merecía ser escuchada. Con un esfuerzo, finalmente rompió el silencio. «Mamá, quiero que veas lo que he creado», dijo, su voz vacilante pero firme. «Esto no es solo una escultura, es mi historia». Haciendo un gesto hacia la obra, comenzó a desglosar cada elemento. Explicó el simbolismo detrás de cada forma, los elementos desechados que había transformado en algo nuevo y hermoso. Cada palabra la acercaba a su verdad. Cada descripción rasgaba el velo de la inseguridad que había tenido que cargar tanto tiempo. La mirada de su madre se suavizó, pero aún había un destello de escepticismo. Laura sintió una oleada de frustración. ¿Cómo podía su madre no ver lo que era evidente? «Esto es mi lucha, los pasos que he dado, los miedos que he superado». La indignación chisporroteaba en su voz. Sentía que las lágrimas estaban al borde, pero no eran de tristeza, eran de determinación. Un visitante se acercó, interrumpiendo momentáneamente el intercambio. «Es una obra fascinante. ¿Cuál fue tu inspiración?». El comentario permitió que Laura respirara de nuevo, aunque su mente seguía divagando entre la conversación y el juicio que sentía de su madre. Durante unos minutos se sumergió en la charla, explicando cómo cada pieza contenía ecos de las experiencias que había vivido, momentos de su infancia que ahora flotaban en la superficie de su memoria. Pero el encuentro con su madre continuaba acechándola. Sabía que no podía huir de esa conversación. Por el contrario, la urgencia de confrontar su propio miedo se convirtió en una necesidad. Tan pronto como el visitante se alejó, dio un paso hacia su madre. «No necesito tu aprobación, pero deseo tu comprensión, porque esta es mi verdad». La mirada de su madre atravesó la barrera del enfado y la preocupación. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Laura?». Su voz temblaba, como si al fin comenzara a deshacerse de la armadura que había mantenido durante años. «¿Por qué tenía miedo, mamá? Miedo de ser quien realmente soy. Miedo a defraudarte», admitió Laura, sintiendo cómo la sinceridad comenzaba a despejar el espacio en que ambas estaban atrapadas. Un silencio lleno de posibilidades se instaló entre ellas, y en ese momento, Laura vio la chispa del entendimiento en los ojos de su madre. La conexión que tanto había buscado comenzaba a brotar de una tierra árida. Sin embargo, antes de que pudiera lamentar la reiteración de sus antiguas inseguridades, un nuevo visitante, un crítico de arte reconocido, hizo su aparición, absorto en la escultura. A medida que se acercaba, Laura sintió que la tensión aumentaba. ¿Sería este el reconocimiento que había anhelado? Dentro de su mente, un nuevo dilema se presentaba. ¿El éxito o el juicio? ¿La realización de su sueño o el miedo a quedar atrapada nuevamente en el desánimo personal? El crítico sonrió, y con cada palabra que emergía de su boca,
El destino de Laura pendía del hilo. La aceptación la acercaría más a su propósito, pero también podría llevarla a un camino lleno de expectativas abrumadoras. La batalla dentro de ella se intensificaba. ¿Podría manejar ese nuevo nivel de éxito y al mismo tiempo lo que había empezado a sanar con su madre? Con cada latido, el momento de la verdad se acercaba aún más, y Laura supo que, sin importar el resultado, su voz ya había comenzado a resonar. El crítico observó la escultura con intensidad, sus ojos recorriendo cada rincón de la obra, cada línea y curva que Laura había moldeado con tanto esmero. Su mente, un tornado de pensamientos y emociones, luchaba entre el temor y la esperanza. Había trabajado durante años para este momento, y aunque el reconocimiento la aterraba, también lo deseaba con fervor. ¿Cómo lograste transmitir tanto con materiales tan sencillos?, preguntó el crítico, su voz grave y reflexiva. ¿Qué te llevó a convertir lo desechado en algo tan significativo? Laura sintió las palpitaciones en su pecho. La presunción del crítico era imponente, pero también representaba una oportunidad que podía definir su futuro. Cada pieza aquí tiene un significado. Estos objetos que ves son recuerdos, luchas, desilusiones. He tomado lo que otros consideran basura, y lo he transformado en lo que soy. Explicó, sintiendo cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Es un acto de redefinición, musitó el crítico, en un tono que Laura no supo si interpretarlo como admiración o crítica. Y también una declaración personal de resiliencia. Pero debes preguntarte, ¿qué deseas comunicar realmente? ¿Es solo una historia de superación? ¿O refleja un deseo más profundo de pertenencia y legitimación en el mundo del arte? Sus preguntas resonaron en lo más profundo de Laura. Nunca había reflexionado con tanta claridad sobre sus motivaciones. ¿Era su arte una mera manifestación de su dolor? ¿O había algo más? Siempre había anhelado ser vista, ser parte de algo más grande que ella misma. Pero, ¿sería suficiente? Lo que deseo es que mi arte hable por mí, respondió, su voz firme, revelando una determinación que no sabía que había cultivado. No busco aprobación, sino conexión. Quiero que otros puedan verse reflejados en él, en su lucha, en su proceso de transformación. El crítico asintió, marcando un nuevo camino en la conversación. Eso es lo que sin duda se siente. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás lista para aceptar la atención que esto traerá? Porque con el reconocimiento vienen las expectativas, los juicios. La historia que cuentas puede ser vista tanto como un triunfo personal como un motivo de explotación. Laura sintió un frío recorriendo su espalda. Las palabras del crítico eran la verdad que había rehuido. El miedo al éxito la acechaba como un espectro, la idea de que la exposición de su vulnerabilidad podría conllevar un ataque. Pero a medida que se sumía en sus pensamientos, sintió que la tensión de su miedo comenzaba a disolverse. El miedo podría ser un impulso, no una parálisis. «Estoy lista», murmuró, aunque en su interior sabía que esas palabras eran más una declaración de deseos que una realidad concreta. Se daba cuenta de que aceptar el reconocimiento significaba enfrentarse a sí misma, a sus avances y retrocesos, y la posibilidad de ver a su madre finalmente orgullosa de su esfuerzo. Mientras el crítico anotaba algunas observaciones, Laura se dio cuenta de que tenía que enfrentar no solo su arte, sino también el impacto de su decisión en su relación con su madre. Se preguntó cómo esta nueva atención podría afectar el delicado equilibrio que había comenzado a tejer entre ellas. La lucha por su identidad profesional y sus lazos personales estaban intrínsecamente entrelazados. La voz del crítico la sacó de su reflexión. «Laura, creo que hay mucho más por explorar aquí. Tu historia es solo el comienzo». Mientras él continuaba planteando ideas sobre una exhibición futura y cómo presentar su obra, Laura sintió que una nueva chispa de ambición comenzaba a crecer dentro de ella. Pero junto a esta sensación de poder, un dilema crucial se profundizaba.
podría sostener esta nueva vida sin perderse a sí misma en el proceso. Con cada palabra del crítico, su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y desasosiego. Había comenzado un viaje que podría llevarla a horizontes que nunca había esperado, pero también sabía que enfrentarse a su futuro significaba confrontar su pasado y todo aquello que había querido dejar atrás. Así, cuando la conversación terminó, Laura se encontró atrapada entre dos caminos. Uno prometía el reconocimiento, la realización de su sueño. El otro, la posibilidad de un nuevo tipo de batalla interna que podría mezclar el éxito con viejos miedos. El eco de su madre le recordaba que en esta lucha no solo se enfrentaba a sus propios demonios, sino que también se abriría a nuevos horizontes de posibilidades. Mientras el crítico se alejaba, Laura sintió que un nuevo desafío se presentaba ante ella. No era solo el arte, era una batalla por su esencia. La voz que había encontrado comenzaba a delinear su camino, pero aún había muchas incertidumbres por resolver. Podía mirar hacia adelante y abrazar su futuro, pero primero debía aclarar lo que realmente estaba dispuesta a arriesgar. La pregunta gravita en su mente. ¿Cómo podría mantenerse auténtica en medio de las expectativas que, sin duda, llegarían? Las decisiones que tendría que tomar de ahora en adelante se entrelazaban con su nueva percepción de sí misma, y no siempre eran fáciles de afrontar. La exposición había comenzado, pero dentro de ella, otro viaje estaba apenas comenzando. Con el crítico ya distante, Laura se encontraba en una especie de limbo. La energía del encuentro seguía vibrando en su cuerpo, mientras a su mente llegaban ecos de preguntas no resueltas. ¿Era el arte realmente un reflejo de su identidad, o era algo que ella había creado para satisfacer expectativas ajenas? El dilema se cernía sobre ella, como una sombra que no lograba disipar. La atmósfera de la sala, llena de ecos de admiración y murmullos de expectación, la atrapaba. Cada rincón irradiaba una promesa de futuro, un futuro que canalizaba tanto su anhelo de ser vista como su miedo a ser despojada de su autenticidad. Se tomó un momento para respirar profundamente, utilizando el aire fresco para despejar su mente. La brisa interior de la sala se sentía como un intento de reconectar con sus deseos más profundos. En medio de ese mar de dudas, decidió que el siguiente paso era claro. Debía explorar no solo su arte, sino su vida entera. Había pasado demasiado tiempo enfocándose en lo que los demás querían de ella, y el crítico había planteado un punto crucial: la búsqueda de su voz auténtica. A partir de ese instante, se comprometió a reencontrarse con lo que significaba realmente ser Laura. Dando un paso atrás, revisó su trayectoria artística. Recordó cada escultura, cada pieza creada de materiales que muchos considerarían inservibles. Esa transformación, su capacidad de ver belleza donde otros veían desechos, era más que solo habilidad técnica. Era un homenaje a su propia historia. Cada pieza hablaba de la resistencia y la subversión de expectativas, algo que reflejaba lo que había experimentado a lo largo de su vida. Sin embargo, al contemplar el camino, se dio cuenta de que parte de su viaje estaba marcada por la falta de autenticidad. Había momentos en que había modificado su estilo, se había adaptado a presiones externas y había silenciado voces internas para agradar. Esa adaptación había sido un refugio, pero ahora esa misma estrategia parecía un lastre. Laura se propuso un cambio radical. Comenzaría a crear con total libertad, explorando las conducciones más oscuras de su psique, las partes de sí misma que había mantenido escondidas. Iba a dar rienda suelta a sus emociones más crudas, las que habían permanecido en silencio. La idea de exhibir su próximo trabajo se tornó tanto en un desafío como en una liberación. En lugar de pensar en la aceptación externa, se propuso crear desde su interior, desde su vulnerabilidad. En su taller rodeada de materiales, comenzó a experimentar en un frenesí revelador. Cada pieza creada se volvió un viaje introspectivo, un acto de liberación que la conectaba a sus raíces, a su historia. Comenzó a incorporar elementos más personales, fragmentos de su vida, recuerdos en forma de objetos. El arte se convirtió en un espejo crudo, algo que le permitiría no solo expresar su dolor, sino también la fuerza que había adquirido a lo largo del tiempo. Poco a poco, el miedo a ser juzgada se transformó en fuerza. El reconocimiento, aunque aún aterrador, se presentaba como una oportunidad para liberarse de las ataduras del pasado. Las decisiones comenzaron a fluir con más claridad. Se renunció a la perfección, abrazando lo imperfecto, la fuga en sus formas, sus sombras y luces. Y en ese proceso, Laura descubrió que su arte podía ser un espacio seguro, no solo para expresarse, sino también para sanarse. La noche que decidió dar un paso más,
y organizar una pequeña exhibición privada con sus trabajos más personales, la energía de lo desconocido se sintió electrizante. Era una prueba de su cambio, una confrontación directa con sus temores, la oportunidad de mostrar su autenticidad sin filtros. Mientras se preparaba, una preocupación creciente la envolvía. ¿Qué pasaría si su madre no reconocía la valía de su nuevo camino? Añorando a esa posibilidad, sintió un nudo crecer en su estómago. Sin embargo, la necesidad de ser auténtica superaba ese miedo, y sabía que debía hacer este esfuerzo, tanto por ella como por su madre. La exhibición sería su grito de libertad, y en ese acto de valentía pretendería unir lo fragmentado de su ser con su obra. Antes de abrir las puertas, una última pregunta latía en su mente. ¿Podría su autenticidad resonar genuinamente con otros? Con los corazones inquietos pero firmes, el momento de la verdad se acercaba. Laura se sentía por fin en control de su narrativa, y aunque el futuro era incierto, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier cosa con una autenticidad renovada. La exhibición no sería el final, sino un nuevo comienzo. Pero mientras se preparaba para dar ese salto, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, haciendo eco de nuevos temores. Su madre había decidido asistir. La incertidumbre la envolvió como una ola, y ahora, más que nunca, debía preguntarse, ¿encontraría su voz al final del camino o se perdería entre las expectativas de quienes la rodeaban? La tensión comenzaba a palpitar en su interior mientras la apertura se acercaba. La tarde de la exhibición llegó con un cielo encapotado que se reflejaba en el gripante deseo de Laura de mostrar su trabajo. Miró a su alrededor, notando cómo cada escultura, cada fragmento de su historia personal, estaba dispuesto en una extraordinaria simetría que parecía dialogar con ella. Y aunque había planificado cada detalle, la ansiedad crecía. La luz del taller tambaleaba entre las sombras de las piezas expuestas. La atmósfera era densa, cargada de un nervio palpable que advertía sobre una confrontación inminente. Sabía que cada mirada sería un filtro para su autenticidad, una evaluación de su voluntad íntima de desnudarse ante el mundo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se enfrentó a los miedos que habían intentado silenciarla durante tanto tiempo. Laura se concentró en su respiración, intentando calmar las dudas que empezaban a surgir. Preguntas anidadas la asediaban. ¿Sería suficiente? Su madre la entendería. ¿Y si ninguno de sus amigos valorara el nuevo camino que había decidido transitar? Esa incertidumbre la hizo vacilar, pero entonces recordó el momento crucial que la había empujado a este punto. La chispa de su decisión había sido la aceptación de su propia vulnerabilidad como un viaje hacia la autodefinición. Las horas comenzaron a pasar lentamente. Las primeras voces comenzaron a llenarlo todo, y Laura se dio cuenta de que debía salir de su caparazón. Decidió adoptar la regla de la autenticidad también en su presentación, así que cuando entró al salón repleto de personas, eligió hablar desde lo más profundo de su ser. Su voz tembló, pero no se rindió. Compartió su experiencia, su proceso de transformación, la búsqueda de la verdad en su arte, y cómo cada pieza era una manifestación de su viaje hacia la libertad. Los rostros alrededor de ella comenzaron a ofrecer una respuesta silenciosa. Algunos asentían, otros mostraban empatía, mientras un par de amigos la observaban con admiración. Entre aquellos miembros del público, buscó a su madre. El impacto de su presencia era una espada de doble filo, podía ser un puente o un obstáculo irreparable. A medida que avanzaba la exposición entre opiniones y aplausos, su madre finalmente entró en el espacio. El corazón de Laura se detuvo un instante. Vio una mezcla de orgullo y confusión en los rasgos de su rostro, y al mismo tiempo, un destello de temor se asomó en su pecho. La pregunta que la había perseguido no podía ser ignorada en ese momento. ¿Podría su madre comprender el camino que había elegido? Las reacciones del público le ofrecieron aliento, pero el impacto de su madre era aún mayor. Laura continuó su presentación, sumergiéndose en la profundidad emocional de sus esculturas, dejando que las palabras fluyeran con honestidad. Cada declaración reforzaba su conexión con el arte y su autenticidad. La exhibición continuó, pero al finalizar, un silencio pesado envolvió el ambiente. Todas las miradas estaban puestas en su madre, quien tomó un instante para absorber lo que había presenciado. Laura sintió que el tiempo se detuvo. Decidiendo que este momento era suya también, decidió acercarse a ella, dispuesta a confrontar sus propios temores de una vez por todas. ¿Qué piensas?,
preguntó Laura, el temor asomando en su voz. Era un instante crítico. Esperaba que su madre encontrara palabras que refrendaran su esfuerzo, mas también sabía que la respuesta podía doler. La duda se cernía en el aire. Y aunque su madre abrió la boca para hablar, lo que saliera de sus labios podría cambiarlo todo. La aceptación, el rechazo o la simple comprensión eran cúmulos de camino inexplorados que se dibujaban ante Laura. Laura, inició su madre, mientras un silencio inquietante empezaba a crecer entre ellas. Pero justo entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, rompiendo el tenso momento. Puedes creer que estoy aquí. Necesito hablar contigo. Urgente. La tensión se transformó en un nuevo dilema. Cualquier palabra de su madre podría cambiar la narrativa, pero el nuevo mensaje había irrumpido en la historia que ella intentaba escribir. Podría confrontar su realidad y seguir el camino que había elegido. La voz de su madre estaba a punto de resonar, pero el eco del mensaje en su mente despertó inquietudes, aún no resueltas. Laura sabía que había una verdad ocultando tras cada momento, y la búsqueda tenía que continuar. Pero, ¿hacía su propio deseo suficiente frente a lo desconocido? ¿Y qué nuevos retos le esperaban al final de este encuentro? La esencia de su autenticidad estaba a punto de ser puesta a prueba. La tensión en el aire era densa y electrizante mientras Laura se encontraba de pie frente a su madre, sus corazones latiendo al ritmo del silencio entre ellas. La expectación del público, combinado con la llegada del mensaje que resonaba en su mente, parecía amenazar con desdibujar la claridad de este momento crucial. Sin embargo, la mirada de su madre, llena de emociones encontradas, impulsó a Laura a seguir adelante. «Lo que he hecho aquí es más que una exposición», comenzó Laura, su voz temblorosa pero decidida. «Es una expansión de mí misma. Es mi lucha por ser vista, no solo como Laura, la heredera, sino como Laura, la artista». Cada palabra que pronunciaba era una invitación a la conexión, a una comprensión que había estado evitando por tanto tiempo. Pero esta vez no iba a permitir que el miedo la detuviera. Su madre la observaba con una mezcla de curiosidad y emoción. Laura se sintió empoderada al abrir su corazón. Cada frase era como una brota de verdad que florecía ante los ojos de su madre. ¿Ves todos esos materiales? Cada uno de ellos representa algo que quise desechar en mi vida, pero elegí darles un nuevo significado, al igual que yo. Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos, infundidas de una nueva determinación. La conexión entre ambas se cargaba de significado. «Es difícil para mí entender», respondió su madre, su voz visiblemente afectada. «Siempre pensé que solo debías entender lo que significa ser parte de nuestra familia, de nuestra historia». Su madre la miraba, y por primera vez había un destello de apertura en sus ojos. Laura respiró hondo, sintiendo cómo el coraje en su pecho se expandía. «Y siempre he querido ser parte de mi historia. Esto no significa que te despoje de mí. Al contrario, me permite integrar toda la parte de mi vida que he mantenido oculta». Artísticamente, quiero mostrar que las historias importantes a menudo emergen de lo que otros creen debería ser olvidado. Ese diálogo se convirtió en un puente. La muralla que había protegido a su madre pareció comenzar a desmoronarse. Laura pudo ver que la lucha que existía en su interior no era solo suya. Su madre también estaba lidiando con las expectativas y la percepción de un legado que pesaba en sus hombros. Laura sintió que la valentía la empujaba aún más. «Mamá, nunca he querido frenar la historia familiar, pero durante demasiado tiempo la he sentido como un corsé. Hoy quiero ser libre. Esta es mi verdad». Cada palabra, cada declaración de su independencia era un acto de amor, hacia ella misma y hacia la mujer que había estado frente a ella durante toda su vida. Un silencio profundo surgió entre ambas, y Laura pudo notar la lucha interna en la expresión de su madre. Pero el momento se volvió transformador. «No sé si esto es lo que esperabas de mí, pero lo que deseo ahora es tu apoyo, no tu aprobación», declaró Laura, dando un paso hacia ella, dejando atrás cualquier posibilidad de que el miedo la dominara nuevamente. Finalmente, la reacción de su madre emergió. «Laura», dijo, sus palabras surcando con fragilidad y emoción. «No sé cómo llegar a entender todo esto, pero lo que he visto hoy es parte de quién eres». Sus ojos reflejaron un atisbo de comprensión, como un amanecer entre nubes densas. «Me gustaría aprender a verte sin esos prejuicios». Ese momento de sinceridad era como un bálsamo. Laura sintió que una brecha se estaba cerrando entre ellas, y por primera vez podía atisbar un futuro donde ambas pudieran coexistir con sus verdades. El público a su alrededor se desvaneció, y el ruido de la exhibición se tornó irrelevante. El intercambio duró solo unos instantes más, lleno de emociones. La madre de Laura la abrazó, cerrando la distancia que había existido entre ellas durante años. En ese abrazo,
Laura sintió un liberador aliento de aceptación, una música silenciosa que resonaba en el fondo de su ser. La posibilidad de que podía ser ella misma sin el peso del juicio. Días después, mientras el eco de la exhibición seguía resonando en su mente, Laura comenzó a recibir nuevos pedidos para exposiciones. La respuesta del público fue abrumador. Las conexiones se hicieron más profundas. Por primera vez, su arte hablaba por ella, resonando en aquellos que también habían sentido el peso de la invisibilidad. Cada escultura contaba no solo su historia, sino la de muchos otros. La aceptación como artista le otorgó una nueva confianza. Había conquistado sus propios miedos y renunciado a definir su valor a través de las expectativas ajenas. Laura ahora era capaz de ver el arte no solo como una vía de expresión, sino como un puente para unir experiencias y fortalecer conexiones. Gradualmente, su madre decidió visitar futuras exhibiciones. Y con cada visita, el entendimiento entre ambas continuó floreciendo. Laura se dio cuenta de que había descubierto no solo su voz y su propósito, sino que, sobre todo, había aprendido a combinar con valentía su arte y su vida, forjando un camino que le pertenecía. La oscuridad que había sentido antes se desvanecía gradualmente, y por fin, el paisaje de su vida se llenaba de matices vivos y colores vibrantes. Era el comienzo de una vida donde podría conquistar sus sueños, en sus propios términos. Decidida a seguir avanzando, Laura sonrió mientras contemplaba sus nuevas obras, hojeando nuevas ideas e inspiración. Con la seguridad de quien ha labrado su propio destino, se sentía en paz. Sabía que el arte y su búsqueda de autenticidad la acompañaría en su viaje, un viaje que apenas comenzaba. Este era el logro de una vida transformada, una historia de crecimiento personal que resonaría no solo en su arte, sino en su esencia misma. En esos momentos de plenitud, reafirmó su compromiso de seguir adelante, iluminando el camino no solo hacia su futuro, sino también hacia el de quienes la rodeaban, hacia la creación de una comunidad donde cada voz pudiera resonar libremente. Si estás disfrutando esta historia y deseas que más personas se inspiren con relatos de superación personal como este, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan encontrar esta increíble narrativa. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber cómo te sientes. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Haz tu parte y sé parte de esta comunidad.